El día de hoy quiero poner a tu consideración una idea que, si se le pone atención, si se reflexiona lo suficiente, quizás pueda ayudar para que ese proceso de evolución interna, ese proceso de realización propia, de trascendencia, pueda ser más fácil, más sencillo, más llevadera, pudiéramos decir. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a un concepto que le es propio al ser humano, pero que desafortunadamente no lo ha trabajado como debiera en el sentido pleno de lo que le corresponde. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al punto de la inteligencia. Todo lo que existe en el universo, todo, tiene una energía, tiene una configuración, tiene una esencia que le es propia, que le es característica. Y esa esencia no es más que la manifestación energética de los componentes que la integran. Por ejemplo, hablando de una piedra, hablando del aire, hablando del agua, podemos entender que el aire, por ejemplo, está compuesto de muchos gases, muchos, en diferente proporción. Hay nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y otros gases que lo constituyen en proporciones más pequeñas. La característica del aire, la pureza del aire, estará determinada por la cantidad de gases que lo integran. Es decir, si hay un aire que es rico en oxígeno, pues será un aire más puro. Si hay un agua en el que la composición solamente es el oxígeno y el hidrógeno, quizás con algunas trazas de minerales, entonces será un agua pura. Es decir, cada elemento, cada cosa que existe, ya sea mineral, vegetal, animal o energética, tiene características que lo hacen ser único. Pero esas características, cuando se manifiestan en su pureza, le dan un comportamiento determinado. ¿Pudiéramos decir entonces que las piedras son inteligentes, que el agua es inteligente, que el aire, que una planta, que un animal? Desafortunadamente se ha confundido el concepto de inteligencia atribuyéndola solamente al ser humano por su capacidad neuronal. Es decir, como tiene un cerebro altamente desarrollado, ese cerebro le permite hacer muchos procesos, innumerables procesos mentales, sentimentales, emocionales, y a partir de ahí toma el ser humano decisiones que en la mayoría de las veces pueden ser acertadas o quizás no. Y entonces ahí sucede la característica del comportamiento específico de una persona. Una inteligencia va más allá de lo que es el cerebro. Una inteligencia va más allá de lo que son pensamientos, de lo que son sentimientos, de lo que son emociones. Esos son atributos del ser humano, pero no podemos decir que una flor, por ejemplo, cuando es un botón, cuando todavía no despliega esos colores, esas texturas, esas fragancias, no podemos decir que no haya una inteligencia. Claro que hay una inteligencia. La planta está tomando los elementos que requiere y a partir de que los toma, los procesa y los dirige de manera específica, de manera contundente, de manera clara y segura hacia la elaboración, en este caso el de la flor, de una fragancia o un perfume que también tiene características muy específicas. Si no hubiera inteligencia ahí, quizás no habría perfumes, o quizás sería hoy de un modo, mañana de otro, quizás otro día no haya nada, en fin, sería un desorden, sería algo incierto, sería algo quizás muy improvisado, y no es así. La flor, como parte de la planta, tiene códigos muy específicos, tiene comportamientos y mecanismos muy claros, y el resultado todo mundo
lo conocemos, todo mundo lo podemos disfrutar. No es el perfume algo así como que una improvisación o algo que sea muy intrascendente. Quizá nos pueda parecer intrascendente, pero la prueba es que aún ni los laboratorios más sofisticados pueden, a partir de elementos simples como es la tierra, como es el agua, como es el aire, como es la luz, ningún laboratorio ha podido hasta ahora, a partir de esos elementos, poder fabricar un color o una fragancia exquisita. ¿Por qué no si hay muchos cerebros trabajando? ¿Por qué no si hay muchas personas con programas, con computadoras, con experiencias, con equipos de laboratorio completísimos y sofisticados y no pueden? ¿Que su inteligencia no rebasa todavía la inteligencia de la planta? Esto es un ejemplo sencillo de cómo cada cosa que existe en la naturaleza, sin importar, repito, de que sea un mineral, un vegetal, un animal o un ser humano, tiene un grado muy alto de inteligencia. La planta no tendrá cerebro, no tendrá sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, que le permitan retroalimentar un sistema nervioso del cual carece. Sin embargo, su inteligencia, el acomodo de sus energías, el resultado de sus mecanismos internos, da un resultado extraordinario. Si el ser humano pudiera apreciar esta inteligencia que existe en todo lo que le rodea, llegaría a una conclusión inmediata. Él también es poseedor de una alta inteligencia. Pero, ¿por qué siendo poseedor de una alta inteligencia no se comporta como tal? ¿Por qué siendo poseedor de esa característica sublime de alta ingeniería, como es la inteligencia, se comporta a veces con suma ignorancia? El asunto es un asunto cultural, es un asunto de educación. Desafortunadamente, el ser humano ha sido educado por generaciones, siglos tras siglos, en una idea equivocada de sí mismo y del entorno. Primero, se cree superior, se siente superior, solo porque tiene un cerebro mejor dotado. Segundo, porque considera que todo lo que le rodea le pertenece, puede hacer y deshacer con ello lo que le plazca. Eso es un error tremendo. ¿Por qué? Porque ¿qué ser de la naturaleza, pequeño, mediano o grande, considera que lo que le rodea le pertenece? ¿Qué ser de la naturaleza o del universo puede creer, puede estar seguro de que todo lo que puede ver, tocar, alcanzar con su mano, le pertenece? Eso es una ignorancia, eso es una mala educación, es una mala información. ¿Por qué? Porque entonces, al sentirse superior, al sentirse que puede hacer y deshacer lo que le plazca con todo lo que le rodea, cae en un tremendo error que es el desconocimiento no solo de sí mismo, sino también de todo lo que le rodea. Decíamos entonces que desafortunadamente el ser humano, en esa educación, en esa cultura egocéntrica, ha considerado, primero, que es superior, y segundo, que todo lo que le rodea le pertenece o puede hacer o deshacer con ello lo que mejor le plazca. Estos dos son errores muy graves. Graves porque al no tomar el papel que realmente tiene dentro de este gran ecosistema planetario, se ha convertido en un depredador, el más fuerte, el más grande, en ocasiones con un comportamiento casi criminal, porque ha propiciado la extinción de especies, de otros seres, en aras de un progreso, de un desarrollo, de una tecnología, de un bienestar mal entendido. Por otro lado, al creer que
lo que está a su alrededor le pertenece, automáticamente pierde el respeto a toda forma de vida, a toda manifestación energética, desde la más sencilla hasta la más sofisticada. Y esto da como resultado un deterioro no solo ambiental, ese ya es el resultado, esa es la consecuencia, sino un deterioro en las relaciones consigo mismo, con sus demás congéneres o miembros de la especie humana y también, por supuesto, con el resto de los seres que existen en la naturaleza. Estos dos aspectos han desviado el comportamiento humano, le han hecho creer algo que no es su realidad. Si bien es cierto que tiene una capacidad enorme, pero enorme, de crear, también es cierto que sus creaciones, muchas de ellas, dejan mucho que desear. Muchas de ellas, en lugar de crear desarrollo, crear bienestar, salud, equilibrio, armonía, riqueza para todos, abundancia, lo que ha generado es todo lo contrario: miseria, pobreza, discriminación, desequilibrio, guerras, llantos, destrucción y una serie de elementos, conceptos y circunstancias que sería muy largo estarlos mencionando. A lo que queremos llegar es de que esa inteligencia que le es propia no la está usando de la mejor manera. Está usando su capacidad de pensar, está usando su capacidad de razonar, de discernir, de elegir, está usando los conocimientos previos, la información, pero no la inteligencia. La inteligencia es una frecuencia muy alta, tan alta que la naturaleza, habiendo millones y millones y millones y millones de formas de vida, todas distintas, logra en el conjunto una armonía sin igual, un equilibrio permanente, un desarrollo evolutivo constante, sostenido, creciente. Y la naturaleza no tiene cerebro, la naturaleza no tiene sentidos, la naturaleza no tiene gobiernos, no tiene iglesias, no tiene universidades, no tiene sindicatos, no tiene. La naturaleza simplemente es, simplemente permite que todos los seres que la integran se desarrolle tal cual son. Hay ahí una gran inteligencia que se puede percibir en cualquier ambiente en su estado natural. Si tú volteas en la noche hacia el cielo, verás millones y millones de luces, y cada luz generalmente será un sol, una estrella, y cada sol tendrá a su alrededor muchos planetas, y cada planeta quizás satélites, y en muchos habrá también formas de vida distintas, no como las que conoces, pero también hay elementos físicos, también hay aires, hay aguas, hay minerales, cada uno con su propio comportamiento y, en síntesis, cada uno con su propia inteligencia. Y también habrá sociedades con formas de vida neuronal, otras humanidades, si queremos llamarlas de alguna manera. Es decir, no solo en la naturaleza, con cada una de sus manifestaciones de vida, sino también en el universo, porque este planeta forma parte del universo, y este universo forma parte de otros universos, de otras galaxias, de otros cúmulos, y en todos ellos hay un denominador común. Cada ser tiene su propia esencia, y esa esencia, por supuesto, que tiene una inteligencia particular. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? Bueno, ir cambiando esas ideas erróneas, equivocadas, de considerarse un ser superior. Ir cambiando esa idea errónea, a veces criminal, de que todo lo que le rodea le pertenece y puede hacer lo que quiera. Si esto se cambiara, ¿cómo sería? ¿Cómo crees que sería el ser humano? ¿Cómo crees que se comportaría? ¿Y cómo consideras tú que serían las creaciones que salieran de sus manos, de su mente, de su corazón? Yo creo que serían muy distintas. Porque imagínate un ser humano que se siente y que es parte, igual, ni más ni menos, parte de la naturaleza. Fluiría de una manera más armónica.
porque entendería los ritmos, los ciclos, los mecanismos, las leyes, los principios, las mecánicas de la naturaleza, y entonces se movería de una manera más sencilla, pero más realizante, de una manera más simple, pero más contundente, de una manera más armónica consigo mismo y con todo lo que le rodea, porque se sentiría parte integral de ella, parte plena. Imagínate cómo sería el ser humano que no considerara que todo lo que le rodea le pertenece y que puede hacer con ello lo que le plazca. ¿Cómo sería? Sería un ser absolutamente respetuoso con cada manifestación de vida, respetuoso con la tierra, con el agua, con el aire, con la luz, con el fuego, respetuoso con las plantas, con las piedras, las aves, los peces, respetuoso con todos, incluyendo, por supuesto, a los mismos seres humanos. Sería, por supuesto, una vida distinta, una perspectiva diferente, algo que, si bien es cierto, pareciera en este momento utópico, pero esa es la realidad interna del ser humano, porque ni es superior, ni tampoco todo lo que le rodea le pertenece. Eso es una creencia, eso es una idea, eso es algo que se le ha estado enseñando, pero la realidad es otra. Tarde o temprano lo entenderá, tarde o temprano se dará cuenta que su papel, que su función, que su protagonismo en la trayectoria de la evolución es otro. Desafortunadamente, mientras eso ocurre, pues seguirá sucediendo y habiendo pues lo que estás casi acostumbrado a ver: desorden, caos, crisis, sufrimiento, dolor, angustia, desesperación, miedo, manipulación, error tras error. Sin embargo, eso depende de que cada uno entienda qué es, quién es, para qué ha nacido, cuál es su parte y su función en esta naturaleza, en este universo, en este tiempo y en este espacio.